Vivimos en el año 1724, casi a punto de entrar a 1725. Quizá te suene tan absurdo como fascinante, pero es posible que todo lo que creemos saber sobre nuestra historia sea una mentira, un elaborado engaño que ha alterado el curso del tiempo y nuestras percepciones sobre él. Sin embargo, por imposible que parezca, hay una teoría que persiste en ciertos círculos académicos y conspirativos, una hipótesis que, de ser cierta, significaría que casi 300 años de nuestra historia fueron completamente fabricados. Imagina un fraude temporal tan vasto y tan perfectamente ejecutado que haya logrado engañar a generaciones enteras, moldeando nuestra comprensión del tiempo, de la realidad y de la misma historia. Pero para entender la magnitud de esta teoría, debemos retroceder a la Edad Media, una época envuelta en sombras y misterios. Aquí es donde algunos aseguran que la línea del tiempo fue manipulada, un periodo de casi 3 siglos que nunca existió y que, de pronto, se introdujo artificialmente en nuestra cronología. Según esta hipótesis, el tiempo que creemos que hemos vivido desde el año 614 hasta 911 después de Cristo es, de hecho, un invento. O al menos así lo aseguran algunos historiadores. Las razones por las cuales se habría podido llevar a cabo este engaño masivo son tan oscuras y complejas como los tiempos en los que supuestamente se realizó la Edad Media. Esta teoría se basa, sin embargo, en varias líneas de evidencia, y aunque parezca ficción, algunas son mucho más inquietantes de lo que siquiera imaginas. Una de las primeras pistas surge al examinar el calendario y la manera en la que los humanos han contado los años. El calendario juliano, por ejemplo, utilizado durante siglos, acumulaba un desfase de días a lo largo del tiempo. En el año 1582, el Papa Gregorio VIII implementó el calendario gregoriano para corregir esta desviación, eliminando así de pronto, de un solo tajo, 10 días del calendario. Pero los defensores de esta teoría sostienen que no fue la única corrección hecha al tiempo. Lo que sospechan es que algo mucho más grande se escondía detrás de este simple ajuste. ¿Y qué mejor momento para manipular la percepción del tiempo que durante un cambio de calendario que afectó a toda la cristianidad, al mundo entero? El argumento central de los defensores de esta teoría gira en torno a la figura de Otón III, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y su obsesión por el año milenio. Otón deseaba desesperadamente situar su gobierno en un año cargado de significado profético y místico, el año 1000 después de Cristo. En la mentalidad medieval, este número no era un simple marcador de tiempo, sino un símbolo cargado de expectativas religiosas y apocalípticas. Junto con el Papa Silvestre II, Otón habría supuestamente urdido un plan para alterar la cronología y colocar su reinado en el año 1000, consolidando su poder bajo un aura de destino sagrado. Si esta manipulación ocurre realmente, estamos hablando de que el tiempo entre los años 614 y 911 después de Cristo nunca existió. Fueron siglos fantasma, siglos añadidos para satisfacer los deseos de un emperador y reforzar la autoridad de la Iglesia. Pero, ¿cómo podría alguien manipular el tiempo de tal manera y salirse con la suya? Es justo aquí donde la historia se vuelve aún mucho más intrigante. Resulta que la Iglesia medieval no era solo una institución espiritual, sino también una fuerza política y cultural con un control casi absoluto sobre el conocimiento. Los monjes eran los guardianes del saber escrito y los manuscritos eran copiados, a menudo alterados, en los scriptoriums de los monasterios. Con el poder de editar y reescribir la historia, ¿quién podría haber detenido a la Iglesia y el Imperio si hubiesen decidido reescribir el tiempo mismo? Además, muchas cosas, muchos años antes, se habían quemado con la biblioteca de Alejandría.
primera vista, esta teoría parece demasiado extravagante para ser cierta. La historia, después de todo, es un registro cuidadosamente documentado, ¿no es así? Pero los defensores de esta gran idea aseguran que hay pruebas suficientes para al menos considerar la posibilidad. Por ejemplo, la evidencia astronómica es una de las más inquietantes. Los registros históricos de fenómenos celestiales como los eclipses solares y lunares deberían alinearse perfectamente con las fechas calculadas por los astrónomos modernos. Sin embargo, hay inconsistencias desconcertantes. Los eventos astronómicos no siempre coinciden con el calendario que usamos hoy. Estas discrepancias, aseguran algunos, son un indicio de que la cronología, a través de la historia, ha sido alterada. Y luego está la arqueología, también. Resulta que cuando excavamos las capas de la historia, deberíamos encontrar evidencia continua de la actividad humana a lo largo de todos los siglos, pero en el periodo en cuestión, los años 614 a 911 después de Cristo, hay una sorprendente escasez de hallazgos arqueológicos. No es que no existan restos de este tiempo, pero la cantidad es notablemente baja, especialmente si la comparamos con los periodos anteriores y posteriores. Las ciudades que se supone deberían haber prosperado muestran signos de decadencia o, en algunos casos, ni siquiera muestran pruebas claras de una ocupación continua. Es como si la humanidad hubiera entrado en un letargo inexplicable, un vacío en el desarrollo cultural y tecnológico que resulta muy difícil de explicar. Los historiadores tradicionales argumentan que estas lagunas pueden explicarse por las dificultades de la época. Las guerras, las plagas, la inestabilidad general que caracterizó la Europa medieval, pero los defensores del tiempo fantasma no están muy convencidos de ello. Sin embargo, ellos señalan que incluso en tiempos de crisis, las sociedades humanas han dejado huellas tangibles de su existencia. La ausencia de evidencia material suficiente sigue siendo un enigma que no se puede descartar tan fácilmente y, una vez más, viene a la mente todas esas bibliotecas quemadas, incluyendo todo el conocimiento de Mesoamérica. La Edad Media fue un tiempo en el que los documentos eran un privilegio de unos pocos, escritos y controlados principalmente por la misma Iglesia. Si alguien hubiera querido manipular la percepción del tiempo, no habría sido tan difícil. Los manuscritos antiguos podían ser copiados y alterados, y los documentos originales destruidos o escondidos. Incluso hoy en día, se han descubierto manuscritos medievales que han sido claramente modificados para cambiar la narrativa de los eventos históricos. Esto, definitivamente, no prueba la existencia de los siglos fantasma, pero sí que plantea la posibilidad de que el tiempo, así como la historia misma, es bastante vulnerable ante la manipulación humana, los poderes fácticos que todo lo controlan. Entonces surge una pregunta inquietante. ¿Qué razones podrían haber llevado a alguien a haber planeado un fraude temporal de esta magnitud? La primera y más obvia es el poder. Manipular el tiempo habría permitido a los gobernantes consolidar su autoridad y vincular sus reinados con la profecía y el destino. El Sacro Imperio Romano Germánico se habría beneficiado enormemente de estar simbólicamente asociado con el año 1000, un número cargado de expectativas religiosas. Además, la Iglesia habría reforzado su control al crear una narrativa que fortaleciera la fe de la gente en la divina providencia, presentando su autoridad como predestinada y sagrada. Pero otra razón podría ser también la convivencia política. Al alterar la cronología, se habrían eliminado o distorsionado los eventos inconvenientes, ajustando la historia para, así, presentar una imagen más favorable de los gobernantes y sus logros.
Los vacíos históricos, sin embargo, podrían ser explicados o ignorados y las líneas de sucesión dinástica reforzadas. Es un concepto escalofriante, sí, pero no imposible. Después de todo, la historia siempre ha sido escrita por los vencedores y estos vencedores han tenido tanto la oportunidad como la motivación para moldear el pasado según sus intereses. Pero, ¿y si hay algo más profundo? Es decir, algo más siniestro en juego. Algunos especulan que la manipulación del tiempo podría haber sido parte de un plan aún más grande para mantener a la humanidad en un estado de ignorancia, para evitar que las masas desarrollaran una comprensión precisa de su pasado y tal vez, al borrar siglos de historia, se habría perdido más que tiempo. También se perdieron conocimientos, avances, verdades que quizá nunca volvamos a recuperar. Tal vez en algún lugar de esos siglos fantasma había secretos que amenazaban los cimientos del poder, secretos que debían mantenerse ocultos a cualquier precio. Al final, esta teoría podría plantear muchas más preguntas que respuestas, pero ¿podría ser posible que hayamos sido engañados durante tanto tiempo? Que el tiempo, la estructura misma sobre la que se construyen nuestras propias vidas, nuestra existencia, haya sido distorsionado por un puñado de personas con fines de poder y control. ¿O es simplemente una manifestación todo esto de la fascinación humana con las conspiraciones y los misterios irresolubles? Las preguntas aún persisten. El misterio sigue vivo y nos recuerda que nuestra percepción de la realidad puede no ser tan sólida como creemos, porque en un mundo donde el tiempo mismo puede ser manipulado, ¿qué es verdad y qué es solo una ilusión creada para mantenernos obedientes y sin cuestionar nuestro pasado? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.